Buen día para todos, para todas. Aquí estamos iniciando nuestro último encuentro, la última clase ya de este curso de Nietzsche, Vida y Voluntad de Poder, aquí en Cursa Virtual. En este caso vamos a cerrar lo que es el análisis del periodo crítico a partir de un texto bastante singular. Bueno, como todos los de Nietzsche, en general todos los textos de Nietzsche son singulares, desde su escritura hasta los conceptos que plantean. Pero acá me estoy refiriendo sobre todo respecto de su escritura, y es el Ecce Homo, ¿no? El Ecce Homo, ¿no? Que es el último libro de Nietzsche, que tiene como subtítulo ¿Cómo se llega a ser lo que se es? ¿No? ¿Cómo se llega a ser lo que se es? Que es un juego de palabras en algún sentido, pero bastante lógico respecto de lo que decíamos antes, en las clases, digamos, en las clases pasadas, perdón, de cómo desplegar la potencia, digamos, ¿no? La idea de cómo se llega a ser lo que se es presupone que uno ya es lo que será en potencia, o sea, uno tiene que desplegar la potencia, uno tiene que desplegar las capacidades, los talentos, las características propias. Está todo en germen, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? En germen está está todo lo que uno puede llegar a ser en el futuro. El libro es un libro que además, la verdad que tiene títulos, sus capítulos, que rozan lo humorístico, digamos. Nietzsche siempre es un filósofo con el cual uno se ríe cuando lee, y esto es algo que para mí es objeto de halago, ¿no? No hay muchos filósofos con los cuales uno pueda alegrarse, reírse de la ironía, de lo sarcástico que tiene Nietzsche, digamos. Ya el hecho de ponerle los títulos de los capítulos. ¿Por qué soy yo tan sabio? ¿Por qué soy yo tan inteligente? ¿Por qué escribo yo tan buenos libros? Así arranca. Es una genialidad, a mí me parece muy gracioso y muy lúcido también, a pesar de que ya acá Nietzsche, según estos objetos de discusión, digamos, ya aparecen ciertas fibras de locura probablemente. Esto algunos investigadores lo empiezan a detectar por las firmas de Nietzsche de ciertos textos póstumos, por ejemplo, que aparecieron después, donde él filmaba como el crucificado, como Dioniso, digamos, tenía diferentes nombres. Y después, en definitiva, lo que es el texto también, como su nombre indica, es una autobiografía, pero también es un repaso de las obras. Por ejemplo, habla del nacimiento de la tragedia, las introspectivas, humano demasiado humano, Aurora, la Galla Ciencia, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, Genealogía de la moral, Crepúsculo de los ídolos, El caso Wagner y Por qué soy yo un destino. Como este texto, a diferencia radical de la genealogía de la moral, no es un texto sistemático, es un texto, insisto, digo, es una autobiografía conceptual en algún punto. Yo tengo un material de lectura, vamos a ir de mi material a leer fragmentos del libro y demás, pero además, como les dije, El Anticristo también es un texto extraordinario, de 1888, más o menos de la misma época, 1888. Es un texto bastante particular porque como el libro en sí nunca se publicó, más bien forma parte, se publicó en 1895, y la que lo publicó fue la hermana de Nietzsche, Elisabeth Förster Nietzsche, y eso implicó todo un problema filológico de edición, porque ustedes saben que la hermana inventaba libros de Nietzsche y de alguna manera este texto, El Anticristo, formaba parte de un libro que nunca existió según el proyecto de Nietzsche, que es la transvaloración de todos los valores, digamos, ¿no? Su hermana, de alguna manera, tomó este título como una parte de la transvaloración de todos los valores, ¿no? Y el texto lo publicó en 1895, pero la escritura fue más o menos en 1888 para el momento de El Ecce Homo, ¿no? Como lo dice acá muy bien en la introducción de Andrés Sánchez Pascual, dice: Elisabeth Förster Nietzsche decidió editar la obra lo más pronto posible el año 1895, la entregó al público. Para quien de los actos sepa inferir conclusiones sobre los actores, esta enigmática decisión arroja una luz muy clara sobre el alma de aquella enigmática mujer. Bueno, dice, no existe ciertamente, la menor duda cabe, durante bastante tiempo Nietzsche tuvo el propósito de escribir una obra titulada La voluntad de poder. Él quería escribir esa obra, pero su hermana, como nunca lo logró, digamos, su hermana de alguna manera la articuló post-mortem de una manera completamente arbitraria y sin el visto bueno del autor, que ya estaba muerto, digamos, ¿no? Incluso estaba muerto o estaba ya sumido en la locura, digamos, ¿no? Incluso llegó a anunciarla públicamente en dos ocasiones Nietzsche.
¿no? Está claro pues que Nietzsche tuvo la intención de escribir una obra para la que disponía un título y un subtítulo desde hace varios años. Y de ahí aparecen estos apuntes y estos textos. Desaparecido el título, lo que antes era subtítulo pasa a ocupar su lugar. Nietzsche reorienta sus propósitos literarios y en un folio escribe la transvaloración de todos los valores, ¿no? Dice, Nietzsche no ha desistido pues de llegar a concluir su transvaloración, eliminado por la publicación de parte de su contenido en obra aparte, el primer plan recién citado. Nietzsche procedió a efectuar una nueva reestructuración. De ellos, el primero llevará el título El Anticristo, ensayo de una crítica al cristianismo. O sea, en pocas semanas de que Nietzsche aún dispone antes de hundirse en el silencio, su capacidad de trabajo adquiere una aceleración frenética. Esto es muy increíble, ¿no? O sea, como dice acá, pocas semanas antes de hundirse en el silencio y en la locura, las últimas semanas de lucidez de Nietzsche eran muy productivas, ¿no? El 30 de septiembre Nietzsche logra terminar El Anticristo, que en ese momento es todavía el libro primero de la transvaloración, de este hipotético libro que nunca lo pudo armar verdaderamente. Bueno, todo esto lo detalla muy bien Andrés Sánchez Pascual. Yo tengo marcadas algunas partes acá del Anticristo que quizá está bueno también repasar. Y además, tengo muchos libros, no sé, esta clase si me va a entrar todo. Los ditirambos dionisíacos, ¿no? Los ditirambos son poemas, ¿no? Los ditirambos dionisíacos son poemas extraordinarios, ¿no? Fueron el último libro que Nietzsche destinó a la imprenta, ¿no? Dice, como bien lo dice acá el prólogo, muy bien, les quiero decir, a ver, el autor del prólogo ya, es Juan Carlos Prieto Cané, de esta edición de Libros de Orfeo. Dice, los ditirambos dionisíacos son de 1888, también son de la misma etapa, de la etapa final de Nietzsche. Y según detalla el prologuista, dice, bueno, son el único libro de poesía que deja publicado a Nietzsche, ya que tanto los idilios de Mesina como bromas, ardides y venganzas son agregados a la Galla Ciencia, es cierto. La Galla Ciencia que leímos nosotros parcialmente tiene hacia el final poemas. Esos poemas son estos, perdiendo ambos su autonomía. Los ditirambos, sin embargo, son el último libro que destinó a la imprenta, mientras que ya enviaba su desdoblamiento de los días iniciales de la locura, cartas y mensajes sin sentido, firmados como el Crucificado, Dioniso o César, ¿no? Cuando aparecen ya estas firmas medio extrañas, los investigadores de alguna manera concluyen que Nietzsche está perdiendo la razón, ¿no? ¿Por qué lo traigo también? Porque de alguna manera las ciertas temáticas de los poemas se vinculan con las temáticas también del Ecce Homo, ¿no? Sobre todo un poema que quizá leeremos hacia el final de los ditirambos, que se llama Solamente loco, solamente poeta. Y luego, finalmente, de bibliografía complementaria, el texto de Cano, que quiero leer algo más, y el texto de Safransky, que no pude leer nada la clase pasada, como complemento. Bueno, son muchos libros, la verdad, pero es Nietzsche. Y es un autor que requiere de mucha lectura, de mucha explicación, ¿no? Y es un autor que a mí me apasiona también para tratar de comprimir a veces en poco tiempo un montón de conceptos que son verdaderamente radicales, ¿no? Así que esta última clase también haremos una suerte de balance respecto de todo el curso. Y también, antes que nada, los invito, para no olvidarme, a ustedes a que hagan un balance, ¿no? Los invito a que cuando termine esta clase escriban en el foro clases qué les pareció el curso, cuál es su perspectiva respecto de Nietzsche, cuáles aspectos creen que son valorables, cuáles aspectos consideran que tal vez han quedado en desuso, qué aspectos creen que son más polémicos, qué los hizo pensar más, qué los hizo revisar su propia vida, no sé. En general, por supuesto, no es un curso que implica ningún tipo de examen final ni nada por el estilo, pero yo siempre sí sugiero, es una sugerencia, pero que la verdad que valoro altamente, para que el curso no sea un monólogo, sino que haya un diálogo, para que haya un feedback. Valoro altamente que ustedes den algún tipo de cierre personal, digamos, ¿no? Que escriban un breve texto. Lo pueden hacer directamente en el foro, pueden escribir un Word y lo suben al foro de aunque sea una página, 2 páginas, un breve ensayo,
breve ensayo respecto de la filosofía de Nietzsche, de su perspectiva, para mí es importante, porque los seminarios, más allá de que no tengan, de que estén en un marco universitario o sean más bien en estructuras libres como curso virtual, yo encaro los seminarios de la misma manera. A mí me da igual si yo doy un curso en la universidad o en una institución libre como curso virtual que no implica ningún tipo de examen. Para mí es igual, es el mismo rigor y es la misma pasión. Pero sí, en los dos casos también me interesa que haya algún tipo de devolución. Entonces, si bien no hay examen, la verdad que yo valoraría que ustedes escriban, aunque sea algo breve, aunque sea un par de párrafos en el foro, respecto de todo este trayecto de la filosofía de Nietzsche. Vamos a cerrarlo entonces con El Ecce Homo. El Ecce Homo es una autobiografía, donde el pensador dice lo siguiente de modo tajante: me cuento mi vida a mí mismo. La felicidad de la existencia se debe a la fatalidad, por tanto la conversión de Nietzsche es la salud que implica superar la compasión. Recordemos la crítica a la compasión, que es uno de los aspectos más conflictivos, porque es un tema realmente muy contraintuitivo. Uno puede entender de manera más o menos fácil esta operación que hace Nietzsche respecto de lo bueno y lo malo, esta inversión, esta suerte de crítica a la moral de esclavos y rehabilitación de una moral de señores. Pero el tema de la compasión es un tema complejo, digamos, ¿no? Porque que creo que uno lo puede entender un poco más si entiende que la compasión, por lo menos en la lectura de Nietzsche, es no una curación, sino es una diferenciación o es una acentuación de una diferencia pastoral. Este es el punto. O sea, uno es compasivo en tanto y en cuanto siente una deuda con respecto al otro, una culpa, como decíamos antes, una culpa, una deuda que se simboliza en darle una moneda a un niño que pide algo en la calle. Yo no soluciono nada con eso, todo el mundo lo sabe, nada se soluciona. Sin embargo, lo que soluciono, entre comillas, soluciono, es mi culpa, mi deuda. Yo siento que le debo, por lo tanto, como siento que le debo, le doy una moneda. Ahora, eso implicaría cierta compasión. Ahora, esa compasión, en verdad, para Nietzsche no es una curación. En definitiva, al revés, es acentuar el dolor respecto del otro. Primero, porque no soluciona absolutamente nada, salvo mi culpa. Y por otra parte, porque sigo manteniendo, y no solo la mantengo, sino es más pronunciada la diferencia entre yo que tengo el capital, o yo que tengo la diferencia respecto del otro, y el otro. Es decir, acentúo la diferencia. Uno puede decir que la compasión es un efecto de esta diferenciación pastoral. Yo estoy por encima tuyo, y por tanto te doy una moneda y no soluciona nada con eso. Cuando en verdad lo que Nietzsche diría, no, es que cada uno debe desplegar su potencia, ¿no? Ahora, el tema es cómo se insta a que el otro despliegue su potencia. Bueno, lo que Nietzsche va a decir es que si de algo está seguro, es que ese despliegue de la potencia no se da a través de una moral de esclavos. Porque la moral de esclavos es al revés, es una moral de resentimiento, de pasiones tristes, es una moral de impotencia, no de potencia. Entonces, si yo quiero que se instale una potencia, o una moral de la potencia, por tanto una moral aristocrática en el sentido de la diferenciación y de la singularización de cada uno, ese no es el camino es una moral de señores. Entonces, si uno entiende un poco más esto, tal vez la crítica a la compasión no es tan chocante, tiene más sentido, por lo menos a mí me hace más sentido. Sigo. La filosofía nietzscheana es la lucha contra sentimientos de venganza y rencor. El cristianismo es solo un caso. También lo que hay que matizar, y también ya un poco y a poco voy a dar como ciertas conclusiones que son producto de mi perspectiva parcial, obviamente, y producto de a lo que yo llego respecto de el análisis de la filosofía de Nietzsche, esta vuelta al estudio a Nietzsche, es que no es tanto, a veces suele pasar esto, no es tanto que Nietzsche hay que hacer una diferenciación entre 3 o 4 conceptos respecto de la moral de esclavos, el cristianismo, la iglesia y Jesús, que son cosas muy distintas. Es muy difícil encontrar algún pasaje donde Nietzsche critique a Jesús en sí.
Ni siquiera en el anticristo, ahora lo vamos a ver, ni siquiera en el anticristo. Nietzsche critica en todo caso lo que Jesús representa, o en todo caso al cristianismo como platonismo popular y sobre todo como espacio privilegiado de esta moral de esclavos. Tampoco se puede reducir toda la moral de esclavos o toda la moral del resentimiento al cristianismo. El cristianismo, como decimos acá, es solo un caso de esa historia. Pero esa historia en verdad es previa. Y sí, esa historia es previa, como lo vimos en el origen de la tragedia. Digamos, el culpable, entre comillas, de todo es Sócrates. El socratismo se constituyó en la negación de lo dionisíaco. Y lo dionisíaco es la celebración, el cuerpo propio, el deseo, el desborde, el exceso. El cristianismo es la continuidad de esa negación. Entonces, no es solamente el único. Es verdad que es un espacio que fue triunfante, que su interpretación moral fue triunfante y por tanto fue muy poderoso y sigue siendo muy poderoso, ¿no? Pero no es solamente un caso. Entonces hay que hacer una diferenciación. El cristianismo es un caso de la moral de esclavos, pero no es el único. Probablemente es el más poderoso y el más efectivo, pero no es el único. Y tampoco tenemos que pensar en Jesús y el cristianismo. Jesús es el profeta, pero el cristianismo también excede a Jesús. Y esa diferenciación la hace muy bien Nietzsche del Anticristo respecto del cristianismo de Pablo. En verdad, el culpable al interior de la construcción del cristianismo va a ser más bien San Pablo, y no tanto Jesús. Hay una diferenciación que hace con el cristianismo primitivo Nietzsche, que quizá venga, como dicen algunos de los investigadores, de su lectura de Tolstoy, de ciertos anarquistas primitivos cristianos, ¿no? En fin, es todo un poco más sutil, por eso decir que Nietzsche critica en general el cristianismo, bueno, hay que diferenciar. Y yo creo que en el fondo también lo que hay en Nietzsche es sí, esto es indudable, es una crítica a las estructuras jerárquicas eclesiásticas. La crítica es más que nada también, por eso, al cristianismo eclesiástico, no sé tanto al cristianismo primitivo, ¿se entiende? Este tipo de cosas hay que diferenciarlas. Por tanto, Nietzsche lo dice claro, y acá lo cito: no ataco a Strauss, a Wagner o a Jesús, ataco las causas que representan. Mi humanitarismo es una victoria sobre mí mismo. Por ello hace un elogio en Ecce Homo de lo que llama la casuística del egoísmo, que yo creo que es el concepto más original de Ecce Homo, que es, la gastronomía, el clima, el ocio, la recreación, vale decir todo lo considerado accesorio o suplementario. Todo eso que uno considera accesorio, suplementario o incluso frívolo es lo más importante. Es producto de la afirmación radical de la inmanencia de este mundo. Porque en definitiva la existencia de uno es la sucesión de eso, de la alimentación, de los hábitos, de caminar, de pasear, de las amistades, del ocio, de la recreación. Todo eso no es algo frívolo. O en todo caso, lo que se categoriza como frívolo es lo único que tenemos. Entonces, por eso hay un elogio de la ligereza e incluso de la frivolidad. Porque la frivolidad, entre comillas, es la afirmación de la inmanencia. O de lo considerado accesorio o suplementario. Vivimos adorando la nada y nos condicionó esa nada desde el punto de vista ascético. Por tanto, lo que Nietzsche va a decir, no, es al revés. La operación es afirmar radicalmente lo que fue considerado suplementario o accesorio. Entonces dice, el problema de la alimentación será central para la humanidad. Allí compara, por ejemplo, la filosofía francesa y alemana con la gastronomía de sendos países. En una carta que escribe dice, el hecho de que el espíritu más profundo tiene que ser también el más frívolo es acaso la fórmula de mi filosofía. Fin de la cita, ¿no? Esta es un poco como la sentencia nietzscheana que identifica gran parte de su pensamiento. El vitalismo nietzscheano implica el derroche y el entusiasmo. La verdad en rigor es voluntad de poder, es producida, el origen está enviciado. Los fundamentos morales, como vimos, son extramorales. La grandeza del hombre será el amor fati, amar el destino, no querer que nada sea distinto al pasado ni el futuro. Por ende, lo que la humanidad llamó como algo importante no fue en rigor sino mentiras del nihilismo. O sea, los grandes temas pomposos, solemnes, Dios, la libertad, la igualdad, todos esos grandes relatos de alguna manera, eso es la nada para Nietzsche. Uno fue condicionado por eso. En verdad,
Los temas menores, accesorios, suplementarios, despreciados, empezando por el cuerpo propio, es lo único que tenemos y es lo más importante. Esta es la inversión radical que va a operar Nietzsche. Y el amor fati es eso, es amor a ese destino, a este destino, ¿no? Es amor al destino que implica la afirmación de la inmanencia. ¿Eso qué quiere decir? Es aceptar la vida sin beneficio de inventario. ¿Qué quiero decir con eso? Uno no es que puede elegir, si uno afirma radicalmente la existencia, este plano, lo considerado accesorio suplementario por la tradición socrática reactiva nihilista, la acepta sin beneficio de inventario. La acepto con lo bueno y la acepto con lo problemático. La acepto con la alegría, con el placer, con el deseo, con la amistad, con la sexualidad, y la acepto con la finitud, con la corruptibilidad, con la mutación, con la enfermedad, con el dolor y con la muerte. La vida es todo eso. Entonces, no puedo aceptar la vida con beneficio de inventario. No, la vida se acepta sin beneficio de inventario, se acepta con todo. Si yo quiero hacer un beneficio de inventario, no estoy aceptando la vida, me estoy engañando. Este es el punto. Eso es amar al destino. Dice, esa conciencia de la superficialidad es lo que hace tan potente al Nietzsche del ocaso, de la tarde vitalista, ¿no? O sea, si uno sigue con esta progresión que vimos del Nietzsche de la noche, romántico, el Nietzsche de la mañana, ilustrado, el Nietzsche del mediodía, de ese sol radiante, bien fuerte de Zaratustra, y luego tenemos el Nietzsche ya de la tarde, el Nietzsche del atardecer, de la tarde, que es el Nietzsche del ocaso, que es el Nietzsche de genealogía de la moral y del Ecce Homo. Es un Nietzsche vitalista, pero también algo melancólico, ¿no? Esto lo hace melancólico por ser el final, pero precisamente por ello se torna tremendamente pulsional, celebrante, alegre, jovial, frívolo, burlón, soez y sardónico. Un díscolo, un sátiro en el acontecer de los días finales. El Ecce Homo es un poco eso, es un texto, como decíamos antes, irónico, sardónico, satírico, uno se ríe, y sin embargo es el Nietzsche final. Veamos este ejemplo leyendo algunos pasajes del Ecce Homo, porque además el Ecce Homo también opera como una suerte de gran forma para tratar de focalizar en cuáles son los ejes centrales de la filosofía nietzscheana, después de haber visto en las 7 clases pasadas los diferentes conceptos y las etapas y los problemas. El Ecce Homo es una buena conclusión. Dice en el párrafo, en ¿por qué soy yo tan sabio?, en el párrafo 2, dice, convertí mi voluntad de salud, de vida, en mi filosofía. Pues préstese atención a esto, los años de mi vitalidad más baja fueron los años en que dejé de ser pesimista. El instinto de autorrestablecimiento me prohibió una filosofía de la pobreza y del desaliento. Convertí mi voluntad de salud y de vida en mi filosofía. Esta es la clave, ¿no? Por eso decimos que la filosofía de Nietzsche es una filosofía del cuerpo, desde el cuerpo propio. Vean lo que dice también en ¿por qué soy yo tan inteligente?, en el párrafo 2. La enfermedad fue lo que me condujo a la razón. La enfermedad fue lo que me condujo a la razón. Uno podría interpretar esto como el sufrimiento personal, los problemas que tuvo Nietzsche en su cuerpo, desde las migrañas hasta los dolores oculares, pasando por la sífilis final. De alguna manera fue lo que lo condujo a la razón de su filosofía, digamos, ¿no? Y luego dice en el párrafo 3, la elección de la alimentación, la elección de clima, lugar. La tercera cosa en la que por nada del mundo es lícito cometer un desacierto es la elección de la especie propia de recrearse. También aquí los límites de lo permitido, es decir, de lo útil a un espíritu que sea sui generis, peculiar, son estrechos, cada vez más estrechos. Bueno, acá lo que está dando a entender es esto, que esto lo va a acentuar en el párrafo 10 de por qué soy tan inteligente. Dice, esas cosas pequeñas, alimentación, lugar, clima, recreación, toda la casuística del egoísmo, son inconcebiblemente más importantes que todo lo que hasta ahora se ha considerado importante. Justo aquí es preciso comenzar a cambiar lo aprendido. Las cosas que la humanidad ha tomado en serio hasta este momento no son ni siquiera realidades. Dios, los grandes temas.
Son meras imaginaciones, o hablando con más rigor, mentiras, nacidas de los instintos malos de naturalezas enfermas, de naturalezas nocivas en el sentido más hondo. Todos los conceptos, Dios, alma, virtud, pecado, más allá, verdad, vida eterna, en esos conceptos se ha buscado la grandeza de la naturaleza humana, su divinidad. Todas las cuestiones de la política, del orden social, de la educación, han sido hasta ahora falseadas íntegra y radicalmente por el hecho de haber considerado hombres grandes a hombres más nocivos, por el hecho de haber aprendido a despreciar las cosas pequeñas, quiero decir, los asuntos fundamentales de la vida misma. Esto es brillante y además sintetiza muy bien toda la filosofía de Nietzsche. El párrafo 10 de por qué soy tan inteligente, ¿no? Esta es la inversión radical ya consumada. O sea, el último Nietzsche, el Nietzsche del ocaso, ya de alguna manera es consciente de que su inversión ha sido realizada. Y esa inversión realizada implica despreciar, dejar de lado todo lo que la humanidad ha considerado importante, que es producto de ese nihilismo pasivo-reactivo, del socratismo y demás, y del judeocristianismo, por cierto, y por el contrario afirmar lo que ha despreciado ese tipo de humanidad pasiva-reactiva, los temas menores. Los temas menores son los únicos temas que tenemos, empezando por el cuerpo propio. Y todo lo que tiene que ver con el cuerpo propio, la alimentación, la recreación, la sexualidad, la celebración, el dolor, la enfermedad, la muerte, todo pasa por el cuerpo, todo pasa por el cuerpo. Por tanto, el único tema de la filosofía es el cuerpo. Y esto lo vamos a ver también en la herencia de Nietzsche. O sea, de hecho, Nietzsche es recuperado a partir, y acá lo quiero mencionar porque lo tengo anotado, si uno tiene que pensar también ya la herencia de Nietzsche. Nietzsche es un pensador que, digamos, es polémico porque muere en 1900, nace en 1844, muere en 1900, es un filósofo típicamente de la segunda mitad del siglo XIX, y su pensamiento va a ser parcialmente recuperado, gradualmente recuperado, yo diría a partir de 4 linajes, pero no tanto por la filosofía, empieza a ser recuperado a principios del siglo XX, en 1920, por las vanguardias históricas, estéticas, por los surrealistas, por los dadaístas, por el mundo del arte, digamos, ¿no? Por la filosofía yo diría que empieza a ser tomado en cuenta, yo acá un poco lo estructuré, en 4 linajes. El primero va a ser el vitalismo, o sea, una corriente importante que en Nietzsche es muy evidente, es el vitalismo, que hace del concepto de vida el elemento central, digamos, ¿no? Y ahí sobre todo hay 2 filósofos que son Henri Bergson y Georg Simmel, Simmel y Bergson, ¿no? Y luego en su vertiente el pragmatismo americano, pero sobre todo Bergson y Simmel son 2 autores vitalistas que de alguna manera van a dialogar, aunque sea críticamente, con Nietzsche a partir del concepto de vida. El segundo impacto de la filosofía de Nietzsche importante es en el psicoanálisis de Sigmund Freud. Es indudable, o sea, Freud lo menciona también, digamos, ¿no? El psicoanálisis es claramente una filosofía, esto que me disculpen los psicoanalistas porque siempre son críticos con esta aseveración, pero de alguna manera es una corriente de pensamiento y por supuesto es una terapia analítica, pero que le debe mucho a la filosofía de Nietzsche, que le debe mucho sobre todo a esta articulación de pulsiones de lo activo-reactivo, todo el análisis que hace Nietzsche del resentimiento, de la culpa, de la mala conciencia, todo eso es fundamental para, por ejemplo, textos como El malestar en la cultura, de Freud. O sea, para el psicoanálisis sin duda es importantísimo. Para, como decíamos recién, las vanguardias históricas del arte de comienzo del siglo XX, el futurismo, surrealismo, dadaísmo, expresionismo, simbolismo. Para el campo del arte va a ser muy importante Nietzsche. Muy importante, ¿no? Breton, por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos 3 recepciones que son sobre todo de la primera mitad del siglo XX, digamos, la recepción del campo del arte, de las vanguardias, del psicoanálisis y del vitalismo en el campo filosófico. Y luego, en la segunda mitad del siglo XX, en la posguerra, hay otra gran recepción de la filosofía de Nietzsche en el postestructuralismo francés. Digamos, ahí Nietzsche va a ser muy importante, por supuesto, para pensadores como Maurice Blanchot, como Pierre Klossowski, como Georges Bataille, como Michel Foucault, como Gilles Deleuze y como Jacques Derrida.
Estamos hablando de nombres importantes, digamos, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX ya. Cada uno va a tomar un Nietzsche distinto. O sea, no es lo mismo el Nietzsche de Foucault que el Nietzsche de Deleuze. O sea, Deleuze toma el Nietzsche sobre todo de la voluntad de poder y de la afirmación de la vida, porque Deleuze también es un filósofo vitalista. En cambio, para Foucault, en verdad, como Foucault es un filósofo más escéptico y que tiene un componente de negatividad, va a tomar sobre todo el Nietzsche de la genealogía de la moral. Yo creo que si uno tuviera que diferenciar, me parece a mí que de alguna manera, eh, digamos, el texto central para Foucault, del cual también toma su propio método, es la genealogía de la moral. Es un texto más kantiano de Nietzsche, no tanto el Nietzsche vitalista, porque Foucault no es un filósofo vitalista, por tanto va a tomar este carácter genealógico de Nietzsche. Es decir, cada uno va a tomar el suyo, ¿no? El caso de Bataille va a tomar seguramente el componente también del desborde dionisíaco, el elemento dionisíaco. Cada uno va a tomar ciertos elementos de la filosofía de Nietzsche, pero en cualquier caso es indudable que Nietzsche es un filósofo importantísimo para la filosofía francesa de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, el impacto es muy fuerte. Entonces, este proceso de inversión del platonismo, esa es la hipótesis también de Heidegger, digamos, ¿no? Heidegger le dedica digamos, un seminario que se ha editado a la filosofía de Nietzsche, y la hipótesis de Heidegger es una hipótesis interesante, contraintuitiva también, porque lo que Heidegger va a decir es que, bueno, Nietzsche en definitiva va a ser una inversión del platonismo, pero no deja de ser un filósofo metafísico. No deja de ser un filósofo metafísico porque es un filósofo de principios. O sea, es un filósofo que coloca un principio articulador de toda la realidad. Ese principio articulador de la realidad es la vida. Entonces, sigue siendo un filósofo metafísico. Heidegger también con esa operación va a decir, bueno, en definitiva, el primer post-metafísico soy yo. En Nietzsche, la vida se afirma a partir de la voluntad de poder. Entonces, todo se explica a partir de esta dinámica, y por eso le pusimos a este seminario también vida y voluntad de poder, a partir de esa dinámica entre vida y voluntad de poder. Entonces, Nietzsche sigue siendo un filósofo de un principio articulador de toda la realidad. Toda la realidad se explica a partir de esta dinámica de vida y voluntad de poder. Entonces, si bien es antiplatónico, si bien su proyecto es la inversión del platonismo y cristianismo, bueno, una inversión no implica una destrucción, es una inversión, lo cual es una lectura lúcida, yo creo también la que hace Heidegger. Esto ya implica un debate, pero más allá de cada una de las apropiaciones, lo que quiero marcar también es que la filosofía de Nietzsche es una filosofía que fue altamente recuperada en el siglo XX, vamos, por vanguardias históricas, por el psicoanálisis, por el vitalismo y por el postestructuralismo francés. Veamos aunque sea algunos párrafos más que tengo acá marcados. Vean acá después hay observaciones de los libros particulares que está bueno también para que reflexionemos conclusivamente sobre cada libro. En la parte del nacimiento de la tragedia dice: en este sentido tengo derecho a considerarme el primer filósofo trágico, es decir, la máxima antítesis y el máximo antípoda de un filósofo pesimista. Antes de mí no existe esta transposición de lo dionisíaco a un pato filosófico, falta la sabiduría trágica. En vano he buscado indicios de ella incluso en los grandes griegos de la filosofía, los dos de los siglos anteriores a Sócrates. Me ha quedado una duda con respecto a Heráclito, en cuya cercanía siento más calor y me encuentro de mejor humor que en ningún otro lugar. Bueno, acá lo que está diciendo es, a ver, yo soy el primer filósofo trágico porque no tengo ningún antecedente, salvo en los presocráticos, y quizá de los presocráticos donde me encuentro con mayor cercanía y mayor amistad es con Heráclito. Y de hecho no es casual esta afinidad con Heráclito, porque Heráclito afirmaba panta rei, digamos, afirmaba esta idea de que todo fluye. Precisamente es una filosofía del devenir, es una filosofía del devenir vital. Entonces, de los filósofos de la antigüedad presocráticos es indudable que tiene que tener cercanía con Heráclito, ¿no? Ahora, esto es cierto, me parece a mí, ¿no? Es un filósofo trágico, es un filósofo de la afirmación trágica.
Pero ser trágico no implica ser pesimista, al revés, ¿no? No es pesimista. Eso lo diferencia también fuertemente de su maestro Schopenhauer. Hay muchas diferencias entre Nietzsche y Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer sí valoraba la compasión, la abnegación, era un filósofo búdico, bastante budista. Nietzsche no. Entonces, ahí hay una diferencia importante. En Humano demasiado humano, en la parte de Humano demasiado humano, dice el autor, Humano demasiado humano es el monumento de una crisis. Dice de sí mismo que es un libro para espíritus libres. Casi cada una de sus frases expresa una victoria. Con él me liberé de lo que no pertenecía a mi naturaleza. No pertenece a ella el idealismo. El título dice, donde vosotros veis con cosas ideales, veo yo cosas humanas, hay cosas solo demasiado humanas. La expresión espíritu libre, que aparece en este texto, quiere ser entendida aquí en este único sentido. Un espíritu devenido libre, que ha vuelto a tomar posesión de sí. El tono, el sonido de la voz se ha modificado completamente. Se encontrará este libro inteligente, frío, a veces duro y sarcástico. Cierta espiritualidad de gusto aristocrático parece sobreponerse de continuo a una corriente más apasionada que se desliza por el fondo. Bueno, y luego habla de Voltaire como el libro, como el autor que ha marcado este texto. Es indudable que es así. O sea, lo que uno debe valorar de Humano demasiado humano es este elemento, ¿no? La figura del espíritu libre, la ligereza y sobre todo el desprendimiento de la noche romántica, el desprendimiento de Schopenhauer, la cercanía con los pensadores franceses. Esto es indudable. En la parte del caso Wagner, que es otro texto que no pudimos leer, donde Nietzsche critica fuertemente a quien fuera su maestro, vean lo que dice respecto de los alemanes. Dice, los alemanes se hallan inscritos en la historia del conocimiento solo con nombres ambiguos. No han producido nunca más que falsarios inconscientes. Fichte, Schelling, Schopenhauer, Hegel, Schleiermacher merecen esa palabra, lo mismo que Kant y Leibniz. Todos ellos son meros fabricantes de velos, Schleiermacher. De hecho, Schleiermacher, un filósofo alemán, literalmente quiere decir eso, Schleiermacher, hacedor de velos. No van a tener nunca el honor de que el primer espíritu íntegro en la historia del espíritu, el espíritu en el que la verdad viene a juzgar a los falsarios de 4 siglos, sea incluido entre los representantes del espíritu alemán. El espíritu alemán es mi aire viciado. Me cuesta respirar en la cercanía de esa suciedad in psychologicis, en asuntos psicológicos, convertida en instinto y que se revela cada palabra, en cada gesto de un alemán. Bueno, esta tensión que tiene Nietzsche con su procedencia alemana también es evidente. O sea, yo igual trataría de matizarlo. A ver, Nietzsche es indudable que es un filósofo alemán, por su procedencia, no solamente por su procedencia, por lo que hace con la lengua alemana. Si saben leer alemán, aunque sea un poco, sugiero leer aunque sea algunos párrafos, porque es un gran escritor Nietzsche, y leerlo en su lengua original es mejor, por supuesto. Pero además, yo creo que, Nietzsche es importante para resignificar la tradición de la filosofía alemana. Abre también la posibilidad de pensar la filosofía alemana por fuera de ese idealismo tan duro. Esto es indudable, lo que está diciendo cuando dice que la tradición alemana es indigesta, es pesada, es metafísica, es verdad, digamos, ¿no? Esa tradición está. Y es una tradición también muy estatista, pero que viene desde Hegel, digamos, ¿no? De alguna manera la filosofía se convierte en estatizante, estatal, y en formadora de funcionarios a partir de Hegel. Hegel como profesor, como digamos, creador de la carrera de filosofía en Alemania, de alguna manera fija ciertas líneas directrices de que la filosofía tiene que ser, o de que tiene que estar en función de la configuración del Estado alemán, como expresión del espíritu. Esto es lo que hace a la filosofía alemana muy pesada. Nietzsche, en todo caso, abre otra vertiente al interior de la filosofía alemana, una vertiente más afrancesada, más mediterránea. Trágica, como él mismo dice, digamos, ¿no? Pero por eso me parece a mí que precisamente los discípulos alemanes de Nietzsche son muy pocos. Son muy pocos, o sea, los autores alemanes que continuaron a Nietzsche. Son más bien autores franceses los que lo continúan, ¿no? Desde los surrealistas, dadaístas, hasta los postestructuralistas, son más bien
franceses los que, porque Nietzsche vibra más en esa sintonía, ¿no? Pero me parece a mí que es una vertiente posible, distinta al interior de la filosofía alemana. Yo creo que hay que ver también cierta herencia de Nietzsche o cierta pregnancia de Nietzsche en la poesía. Esto lo vamos a ver y lo voy a anticipar ya este año aquí en Curso Virtual. También voy a dar un curso sobre Heidegger. Entonces, vamos a ver sobre todo Heidegger pensando a los poetas. Me parece que los poetas que piensa Heidegger, muchos poetas alemanes, como Rilke, como Georg Trakl, son poetas influidos por Nietzsche. Entonces me parece a mí que tal vez la continuidad en el campo alemán, en el campo de la cultura alemana, de Nietzsche se ve no tanto en la filosofía, sino en la poesía y por supuesto en el psicoanálisis. Freud, digamos, ¿no? También se ve, pero no tanto se ve en la filosofía, sino en el psicoanálisis y en el arte. Bueno, y les leo, aunque sea el último pasaje, o el anteúltimo, ¿por qué soy yo un destino? Dice, yo no soy un hombre, soy dinamita. Y a pesar de que todo esto no hay nada de mí fundado en una religión, las religiones son asuntos de la plebe. Yo siento la necesidad de lavarme las manos después de haber estado en contacto con personas religiosas. No quiero creyentes, pienso que soy demasiado maligno para creer en mí mismo. No hablo jamás a las masas, tengo un miedo espantoso de que algún día se me declare santo. Se adivinará la razón por la que yo publico este libro antes. Tiende a evitar que se cometan abusos conmigo, no quiero ser un santo, antes prefiero ser un bufón. Bueno, está bueno esto que dice acá, digamos, no quiero fundar una religión, no quiero creyentes. Tiene mucho que ver también con Zaratustra. Cuando Zaratustra decía, bueno, ahora, olvídense de mí, déjenme de seguir y hagan su propia historia, de alguna manera es eso. O sea, ser nietzscheano, esta es una reflexión sobre ser nietzscheano no quiere decir ser Nietzsche. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Tomando lo que leíamos la clase pasada del texto de Virginia Cano. Ser nietzscheano quiere decir tomar la lógica de la filosofía de Nietzsche, pero no alabar o no valorar lo que Nietzsche valora. O sea, esta moral de señores, esta moral aristocrática. Bueno, eso lo valoraba Nietzsche. Ahora, uno, siguiendo la lógica nietzscheana, de la historicidad de los valores morales, del perspectivismo, de la crítica de la verdad, de la centralidad del cuerpo, puede valorar otras cosas que Nietzsche no valoraba. ¿Se entiende? Este es el punto. O sea, ser nietzscheano no quiere decir valorar lo que Nietzsche valoraba. Por ejemplo, a Napoleón. A mí no me interesa nada Napoleón. Es más, me parece un ser execrable en muchos aspectos, digamos. Entonces, no, ser nietzscheano no es repetir lo que Nietzsche repetía o seguir lo que Nietzsche valoraba. No, más bien tomando esta lógica nietzscheana que explicamos en el curso, valorar otras cosas o fundamentar otro tipo de posiciones, ¿se entiende? Y esto es ser consistente con lo que el propio autor decía. No quiero que me sigan. Y por último, en ¿Por qué soy un destino? Dice, al final, dice, todo lo que hasta ahora se llamó verdad ha sido reconocido como la forma más nociva, más pérfida, más subterránea de la mentira. El sagrado pretexto de mejora a la humanidad, reconocido como el ardid para chupar la sangre a la vida misma, para volverla anémica, moral, como vampirismo. Y al final el texto cierra, dice, se me ha comprendido Dioniso contra el crucificado, ¿no? Bueno, es un buen cierre, digamos, ¿no? Todo lo que se llamó verdad ha sido reconocido como la forma más nociva, más pérfida, más subterránea de la mentira. Esto lo afirma tajantemente Nietzsche en el cierre del Ecce Homo. Ahora, para complementar un poco esto, quería, como les comentaba recién, aunque sea tomar un par de cuestiones. Por ejemplo, vean cómo se puede complementar esto que dice Nietzsche en el Ecce Homo con los ditirambos dionisíacos, con este poema que se llama Solamente poeta, solamente loco, solamente poeta. Respecto de la verdad, esta crítica de la verdad, vean lo que dice acá. Tú, el pretendiente de la verdad, así se burlaban. No, solo un poeta, un animal astuto, saqueador, rastrero, que ha de mentir, que premeditadamente, intencionadamente ha de mentir, multicolor, enmascarado, máscara para sí mismo, presa de sí mismo. ¿Es eso el pretendiente de la verdad? Solamente loco, solamente poeta, solamente un multicolor hablar polícromo, de enmascarado bufón.
la figura del bufón que también cita en Ecce Homo, que trepa por mendaces puentes de palabras, sobre un arco iris de mentiras, entre falsos cielos deslizándose y divagando. Solamente loco, solamente poeta. ¿Es eso el pretendiente de la verdad? Esta figura del pretendiente de la verdad, ¿no? O sea, esto es lo que Nietzsche quiere desactivar todo el tiempo, esa pretensión de verdad sistemática una y otra vez, ¿no? Vean cómo le explica acá Virginia Cano. Me interesa mucho esta tensión que ella marca respecto de dos elementos, quiero marcar sobre todo, dos pasajes del texto este. Primero el vínculo con Kant, que tiene que ver también con esta crítica al concepto de verdad. En la página 76, ¿no? A ver, ya les digo bien, no, perdón, en la página 95, dice: la relación de Nietzsche con Kant, sosteníamos, no está exenta de tensiones ni vaivenes. De hecho, y más allá de la crítica al imperativo categórico de la moralidad que hemos desarrollado, Nietzsche reconoce en el aforismo 335 de la ciencia jovial, o de la gaya ciencia, su deuda, aunque también su disputa con Kant. Ese texto nietzscheano da cuenta, como ningún otro, de ese extraño caso que representa el autor de la fundamentación metafísica de las costumbres, para la historia de tradición y para la tradición monótono-teísta. Por un lado, Nietzsche le reconoce a Kant el haber tenido la fuerza y la astucia para romper la jaula de la cosa en sí, es decir, de aquello que, según lo expresa Kant en la crítica de la razón pura, está más allá de la isla segura del conocimiento objetivo, y puede constituir, por tanto, solo una idea regulativa, y no un objeto de nuestro conocimiento teórico verdadero. O sea, esto es lo que decíamos en la clase pasada. Le reconoce esto, que Dios no es un objeto de conocimiento, por tanto la metafísica no es una ciencia. Entonces, sin embargo, vean lo que dice. En este sentido, y tal como señala Nietzsche, Kant rompe en este escrito con la jaula del absoluto o lo incondicionado. Este sostiene la crítica de la razón pura, se encuentra restringido a los límites de lo condicionado o lo fenoménico. Es decir, evidentemente Kant restringe el conocimiento humano a lo condicionado, es decir, no a lo incondicionado, a lo condicionado, a la historia. Uno está condicionado por su pasaje por este mundo. Sin embargo, dice a este respecto, sin embargo, Nietzsche también acusa al filósofo, en la página 97, de haber regresado como un zorro viejo y asustado a esa jaula de lo incondicionado al encontrar la ley moral. El problema es que, si bien el conocimiento es condicionado, la moral de Kant es incondicionada, es decir, no está condicionada, es un deber, es un imperativo categórico, bajo toda condición debe ser siempre igual, ¿no? Y se apoya precisamente en ideales regulativos, que si bien es cierto que no podemos conocer desde el punto de vista epistemológico, funcionan como si, ¿se entiende? Funcionan como si existieran. O sea, yo actúo como si Dios existiera. Ahora, no me importa si existió o no, es simplemente un ideal regulativo que ordena mi acción en función de un mandato y de un deber moral. Entonces, acá lo que dice Nietzsche, bueno, a ver, por un lado, critico estas figuras metafísicas porque de alguna manera no me proveen conocimiento epistemológicamente hablando, y eso está bien, porque de alguna manera, pero sigo manteniendo la cosa en sí en el sentido de las cuestiones morales. O sea, sigo manteniendo esa división. Ahí está el gesto ambiguo. En algún sentido, lo que haría Nietzsche es radicalizar a Kant en algún aspecto. O sea, romper definitivamente con la cosa en sí, también en el terreno moral. ¿Se entiende? Este es el punto central. Y otro pasaje que quería marcar respecto de Nietzsche en el texto de Virginia Cano dice: la revuelta nietzscheana en favor de la vida y en contra de la totalizante voluntad de verdad no puede comprenderse sin una lectura atenta de su reivindicación del cuerpo como nuevo centro de gravedad y nuevo hilo conductor. El cuerpo, ese convidado de piedra de la tradición monótono-teísta, aquel aspecto degradado y vituperado por la larga historia del error occidental, el arma más potente para emprender la insubordinación frente a la milenaria hipertrofia de la razón y su avidez de fundamentos absolutos. En ese sentido, tanto la reivindicación de la vida y de la voluntad de poder, subtítulos de este curso, nota a pie,
como la recuperación de la centralidad del cuerpo, debe comprenderse en el marco de la disputa nietzscheana con esta larga historia platónico-cristiana, que extiende sus raíces incluso hasta el pensamiento kantiano. Acá está bien sintetizado esto que estamos planteando en el curso. O sea, la filosofía de Nietzsche de alguna manera es una reivindicación del cuerpo singular, del cuerpo enfermo, celebrante, etc. Y por tanto, en ese sentido, tanto la reivindicación de la vida y de la voluntad de poder va de suyo con esta reivindicación del cuerpo, porque la vida es la vida del cuerpo y la voluntad de poder se verifica en la acción, en cómo acciona el cuerpo, en la actualización de la potencia que se da a través de un cuerpo. No hay potencia sino un cuerpo que actualice esa potencia, ¿no? Y este es el eje sobre todo de toda la disputa que tiene Nietzsche con toda la tradición filosófica, desde el platonismo al cristianismo, llegando incluso al kantismo parcialmente, ¿no? Este es el punto central. Entonces, finalmente, Kano enumera 4 elementos de la filosofía de Nietzsche que me parece que son ciertamente claros para explicarla, o ciertos principios orientadores de la filosofía de Nietzsche. Por un lado, la parcialidad, o sea, dar cuenta de que nuestro conocimiento es perspectivista. Y esto no está ni mal ni bien. Siempre hablamos de perspectivas. Perspectivas victoriosas, no victoriosas, hegemónicas, no hegemónicas, pero de alguna manera tenemos que ser conscientes de esta perspectiva. Es necesario asumir el ojo parcial de nuestras humanas, demasiado humanas perspectivas. Entonces, el conocimiento es perspectivista, no es objetivo. El segundo elemento o el segundo principio es la duda. No querer abarcarlo todo con una explicación. Asumir dicha imposibilidad requiere de nosotros de un desarrollo de una ética y política de la duda, o sea, una revisión crítica de la contingencia. Si el conocimiento está constituido por perspectivas, tenemos que dudar o permitirnos dudarnos de ciertas perspectivas, o de todas. El tercer elemento tiene que ver con la ética de la ligereza. La ligereza propia de la ciencia jovial nietzscheana se contrapone a esa seriedad pesada de los doctos occidentales, ¿no? O sea, la filosofía de Nietzsche es una filosofía, como lo vimos en Ecce Homo y en otros textos, es una filosofía que elogia la ligereza, que elogia la frivolidad, que elogia precisamente este carácter de bailarín que resiste la gravedad y que se opone a la pesadez. Y la pesadez también como una metáfora de los doctos, de lo solemne, de lo soberbio, de lo ampuloso. Es una filosofía fresca, de alguna manera, ¿no? Que reivindica el derecho al error, como bien dice acá Kano. Y por último, es una filosofía de lo incierto, de la incertidumbre. El amor fati es el amor a la incertidumbre, a la muerte, a la corrupción, ¿no? Que es consistente con esto. Por tanto, uno podría decir que 4 características de la filosofía de Nietzsche son lo perspectivista o lo parcial, la revisión crítica o la duda, la ligereza o la afirmación de la superficialidad y la incertidumbre, que es en definitiva el amor fati. Me van a quedar, bueno, porque ya estoy estoy un poco corto de tiempo, quería leer aunque sea un párrafo del texto de Safransky, porque el anticristo lamentablemente va a quedar, estaba fuera del programa, aunque sea por él un pasaje breve. Vean lo que dice el texto de Safransky, acá en la página 247, dice... Nietzsche, que quiere superar el tú debes, enseña aquí sin embargo un nuevo tú debes, a saber, has de vivir el instante de manera que pueda volver para ti sin horror. Esto es un poco el eterno retorno, lo que ya vimos, ¿no? El clima de su entusiasmo por la música exige el bravo a la vida. Imprimamos la copia de la eternidad en nuestra vida. Este pensamiento tiene mayor contenido que todas las religiones que desprecian la vida como algo fugaz e inducen a mirar a una indeterminada vida diferente. Lo mismo que Kant quería corroborar los mandamientos morales, confiriéndoles la incondicionalidad de un como sí, esto que criticamos, Dios los hubiera dictado también. Nietzsche quiere apoyar su imperativo de un extáticamente intenso más aquí, con el argumento de tener que vivir como si cada instante fuera eterno, pues retorna eternamente. Esta es un poco la idea fundamental, ¿no? O sea, la filosofía de Nietzsche, y con esto vamos cerrando, es una filosofía del como sí,
¿no? Pero es un como si distante al como si de Kant, digamos. No es un como si Dios existiera que tiene que operar como un incondicionado para condicionarnos ascéticamente, ¿no? Al revés, tiene que ser un como si esta vida se fuera a repetir una y otra vez. El eterno retorno es un poco eso. Es un experimento mental que tiene que ayudarnos a revisar críticamente nuestra existencia y ver si uno decide cambiar o si uno quiere cambiar su existencia es porque no está viviendo como si fuera eternamente, ¿no? Este es el punto. Les quiero leer, aunque sea un pasaje breve del Anticristo, a ver si encontramos. Tengo muchos pasajes marcados acá respecto del Anticristo. Bueno, creo que lo más interesante o lo más impactante es cómo arranca. Nietzsche tiene grandes comienzos de libros, ¿no? El prólogo dice: este libro pertenece a los menos. A los menos. Tal vez no viva todavía ninguno de ellos. Serán sin duda los que comprendan mi Zaratustra, como me sería lícito confundirme a mí mismo con aquellos a quienes ya hoy se les hace caso. Tan solo el pasado mañana me pertenece. Algunos nacen de manera póstuma. Es impresionante este arranque, ¿no? Algunos nacen de manera póstuma. El propio autor tenía conciencia, yo creo, de su carácter póstumo en gran medida, ¿no? O sea, el propio Nietzsche tenía conciencia de que su filosofía iba a ser una filosofía póstuma. Y sobre todo este elemento que aparece todo el tiempo en la filosofía de Nietzsche, que es el elemento de los menos, ¿no? Este libro pertenece a los menos, o sea, de la dinámica minoritaria. De la filosofía de Nietzsche es una filosofía de minorías, es una filosofía de singularidades. Y es cierto, ¿no? Yo creo que con esto ya un poco doy mi punto de vista final. A mí me parece que la filosofía de Nietzsche es una filosofía que, desde el punto de vista de su dinámica, de su lógica analítica, perspectivista, crítica a la verdad, la gran aportación es el análisis que hace Nietzsche entre vida y voluntad de poder. Por eso le pusimos así a este curso, porque es el eje que vertebra todo el análisis que hace Nietzsche. Como dice Virginia Cano, y yo coincido, digamos, ¿no? La tríada será vida, voluntad de poder y cuerpo. Es decir, porque la vida es la vida del cuerpo, y la voluntad de poder se puede actualizar mediante un cuerpo. Es decir, no hay vida sin cuerpo y no hay voluntad de poder sin cuerpo que actualice ese poder. Ahora, esta tríada es absolutamente actual. O sea, los temas que estamos hablando hoy en el siglo XXI son temas que tienen que ver con la corporalidad, con la enfermedad, con los virus, con las pandemias. Todo esto atraviesa el cuerpo, con la actualización de la potencia de la vida. O sea, esto es absolutamente actual, ¿no? Y sobre todo el elemento perspectivista, el elemento de la perspectiva como interpretación victoriosa o no victoriosa. Todo esto analíticamente me parece que sigue siendo altamente valorable de Nietzsche. Lo que tal vez ha quedado un poco dejado de lado, lo que tal vez yo creo que no tiene cierta actualidad, bueno, son las valoraciones. O sea, pero como decía antes, ser nietzscheano o tomar elementos de la filosofía nietzscheana no quiere decir ser Nietzsche, ni apoyar las valoraciones que el individuo Friedrich Nietzsche tuvo en su coyuntura y en su contexto, que era completamente distinto al actual. ¿Se entiende? O sea, valorar a Napoleón o a Goethe o a todas las figuras que él admiraba, Stendhal, uno tiene que apoyarlas o no. No hay ninguna obligación, ¿se entiende? O sea, uno tiene que aprender a separar lo que valoraba el individuo de Nietzsche particularmente del método, que el método nos sigue sirviendo y las herramientas conceptuales nos siguen sirviendo. Es por eso que podemos separar fuertemente algunos rasgos que son polémicos y problemáticos de Nietzsche, como ya los vimos, de otros que no. Y sobre todo a mí lo que siempre me impacta, y ya con esto cierro, lo que siempre me impacta de Nietzsche cada vez que lo leo y cada vez que lo enseño, digamos, es este elemento que uno podría llamarlo de la potencia. Este elemento de la actividad, de lo que Deleuze llamaba lo activo y reactivo, digamos, ¿no? Esta idea de que una vida sana, una vida saludable, es una vida en la cual lo activo se impone a lo reactivo, donde la potencia logra desplegar toda su característica, sin reserva alguna. Esto es lo que me sigue pareciendo fuerte. Y esto para Nietzsche lo puede hacer todo el mundo. O sea, ¿Nietzsche es un filósofo de la diferencia y es un filósofo aristocrático? Sí.
Pero es una diferencia, desde mi punto de vista, que no tiene que ver con un condicionante social, ni tiene que ver con sangre azul y nada de eso. No, que tiene que ver con un temperamento moral, definitiva, ¿no? Este es el elemento. Esto sí me parece que es interesante incluso para las propias existencias de cada uno de nosotros, digamos, ¿no? Esta necesidad de actualizar la potencia independientemente del otro y de que lo activo supere lo reactivo, de que la pasión activa o que la pasión alegre, como diría Spinoza, supere la pasión triste, que a veces suele tirar, y que la pasión triste lo único que produce es impotencia, precisamente el opuesto de la potencia que se actualiza a través de la actividad. Bueno, espero que les haya interesado el seminario, yo lo disfruté mucho dándolo. Hace mucho que no daba clase de Nietzsche, hace mucho que no releía sus textos y siempre es un disfrute para mí. Así que los invito, como decía también, a que hagan su cierre final en el foro clases, ¿no? Es una sugerencia, pero es una sugerencia que espero que sea aceptada, ¿no? Porque me importa. Este es el primer seminario de una serie de seminarios que vamos a dar aquí en Cursa Virtual, así que los invito. Vamos a dar un seminario también, por ejemplo, sobre Félix Guattari en febrero. También es completamente nuevo sobre la filosofía de Guattari. Voy a dar un seminario sobre la literatura de Virginie Despentes, una autora francesa. Voy a dar un seminario sobre dandismo. Voy a dar un seminario sobre Heidegger. Estos son algunos de los seminarios que vamos a ver este año. Así que lo estoy anticipando porque ya son seminarios confirmados, ya tengo los programas armados. Heidegger, dandismo, feminismo, particularmente Virginie Despentes, la obra de Guattari en solitario, son algunos de los seminarios que vamos a dar este año aquí en Cursa Virtual. Así que espero que si les interesó este de Nietzsche, se integren, se sumen a los próximos seminarios. Algunos están vinculados con Nietzsche, por ejemplo el de Heidegger va a estar muy vinculado, otros quizá no tanto, pero todas temáticas que tienen que ver con problemas que suelo trabajar yo, que tienen que ver con la libertad, el cuerpo, el deseo, el placer, etc. Así que les mando un fuerte abrazo, espero que nos veamos en otro seminario aquí en Cursa Virtual, y que bueno, lean a Nietzsche, aprovechen para leer a Nietzsche con estas herramientas, los seminarios, digamos, un poco la idea es que sean cajas de herramientas, como decía Foucault, para que ustedes puedan leer ya los textos por sí mismos, y que lo disfruten y que transforme su vida Nietzsche como suele pasar. Les mando un abrazo y gracias.